Pensemos que en la mitología Mercurio es Hermes, ¿sí? Es el mensajero de los dioses. Y esto es interesante porque en el mito de Hermes, Hermes es el mensajero de los dioses, pero en realidad Hermes va al inframundo también, ¿no? De algún modo Hermes es el que circula por los diversos planos de la realidad, ¿no? Desciende y asciende, desciende y asciende. ¿Mm? Obviamente que parte de su función parece ser comunicar, pero obviamente más que comunicar, estamos hablando de unir, de ligar, de tejer, ¿sí? Puentes entre una realidad y otra, entre un plano y otro. Obviamente esto nos va a llevar a que más adelante una interpretación, no una interpretación, sino funcionalmente hablando, Mercurio es el que nos permite tejer puentes, ¿sí? Es uno de los que nos permite tejer puentes que nos conectan. ¿Mm? Siempre que hacemos un análisis en astrología, y esto quienes estudian conmigo lo ven cuando vemos coaching astrológico en el módulo 4, lo vemos un poco también en el módulo 2 de la formación, vemos que una forma bastante simple pero poderosa de hacer astrología es pensar a cada uno de los planetas como funciones en desarrollo, ¿sí? Y ver cuál es el espectro que plantea cada una de esas funciones, desde su subdesarrollo hacia su pleno desarrollo, ¿sí? Y ver cómo impacta esto en la personalidad, ¿m? Cómo impacta esto en una persona, en la vida de una persona, en el sistema que una persona es, ¿sí? Tanto interna como externamente, cuando esa función está subdesarrollada, ¿m? O cuando está bien integrada, ¿sí? Ahora, el subdesarrollo de una función puede darse en dos extremos distintos, ¿sí? Esto ya lo dijo Aristóteles hace muchos miles de años. Bueno, sí, bastante, sí. 2500 años más o menos. Una función puede estar fuera de su punto justo, fuera de su punto de virtud, ¿sí? Que sería como el punto de integración, punto de desarrollo. Cada función, en la medida que se desarrolla, lo que estamos queriendo decir es que se acerca a un punto de virtud. Se acerca a un punto en el cual puede expresar su cualidad en integración con las demás. Es decir, que no por expresar su cualidad, alguna otra deja o pierde relevancia, ¿sí? O tiene que esconderse. ¿Mm? Es decir, desarrollar una función es llevarla a una expresión en su medida justa. Y en su medida justa depende de la carta natal de cada uno de nosotros. No es la misma medida justa para una persona que para otra, ¿sí? Dependerá de su mercurio, dependerá de todo su sistema. Y a la vez depende de cuándo. Porque ninguna carta natal es estática. No dice que, este es tu mercurio, este es tu volumen de mercurio, esta es tu medida justa para mercurio. No, dice, esto es un sistema en movimiento, tiene el tiempo, está como en sincronía temporal. ¿Mm? Entonces, en algunos momentos se requerirá más de tu mercurio, en otros momentos menos. Entonces, qué difícil es, entre comillas, lograr la virtud de cada una de nuestras funciones internas, porque en realidad significa desarrollar una sensibilidad para cada una de ellas y una disponibilidad de cada una de ellas que nos permita utilizarla cuando es requerida, por así decirlo, y dejar paso a otras cuando no se la requiere. ¿Mm? Pensemos en una función más simple, la agresividad marciana, Marte, que ya la vamos a ver después, ¿no? Tener esa función marciana en un punto de virtud implica que yo tengo toda esa potencia ahí. Cuando se necesita confrontar, cuando se necesita poner un límite, cuando se necesita decir algo difícil, cuando se necesita pasar a la acción, cuando se necesita activar ya, cuando se necesita salir de un estado de pereza, cuando se necesita lo que sea, está disponible. Está disponible. Quiere decir, se conecta
y se usa. Y cuando no es necesario, no sigue ahí peleándose con todo el mundo, que es lo que pasa cuando Marte quiere estar en escena y nadie lo llamó, ¿no? Entonces, en ese momento, humildemente, digamos, deja paso a otras funciones. Eso es una función en un punto de virtud, ¿sí? Entonces, qué difícil es, porque implica el desarrollo de una sensibilidad para cada una de ellas, ¿sí? O mejor dicho, implica el desarrollo de una escucha, que es justamente un principio que va más allá del ego. Entonces, el desarrollo de todas estas virtudes es trascendencia del ego, ¿sí? Poco a poco, y ese es el camino espiritual que plantea la astrología. Ahora, el subdesarrollo de esas funciones puede presentarse, como dijo Aristóteles, en dos vertientes, por exceso o por defecto, ¿sí? Por exceso o por defecto. Esto significa, voy al caso de Marte porque siempre es muy claro, ¿sí? Eso significa que yo no, mi agresividad cuando se necesita poner un límite no puedo, cuando se necesita confrontar no puedo, cuando se necesita salir de un estado de inercia, de quietud, no puedo, cuando se necesita tomar algún riesgo no puedo, ¿sí? Me trabo, me agarran miedos, no los puedo sobrellevar, no los puedo sobrepasar, ¿sí? O por exceso, ¿sí? No paro, no paro, soy una topadora, no escucho, peleo, me impongo, soy prepotente, ¿sí? Estoy constantemente haciendo cuando no hay que hacer y hay que descansar, ¿sí? Estoy constantemente en actividad cuando nadie me llamó, ¿sí? Soy violento, tengo ira, ¿m? Exceso de Marte. Eso es un subdesarrollo también. Podría parecer que eso es como más un desarrollo, pero no lo es, ¿sí? Entonces, si ustedes lo quieren poner como una, pongámoslo en un eje X, ¿sí? Tendríamos el subdesarrollo por defecto, sería desde el cero hacia el lado negativo, ¿no? De cero a menos infinito tenemos el subdesarrollo de una función por defecto. De cero a más infinito tenemos el subdesarrollo de una función por exceso. Y el punto de virtud, el punto de desarrollo sería el cero, por así decirlo, ¿sí? Si lo queremos ver de ese modo. ¿Qué dicen por acá? ¿Vos crees que hallar la medida justa de un planeta en 12 se puede complicar un poquito más que otros, que en otras casas? Es muy interesante, muy interesante. Justo, Patri, traes a colación un tema que son la casa 8 y la casa 12 y la casa 8, probablemente las casas más incomprendidas de la astrología y además las que más necesitamos estudiar como astrólogos en algún sentido. Eh, y por supuesto que en mi formación está todo ese desarrollo, pero dije, para las personas que no quieren hacer la formación o no saben todavía si hacerla o lo que sea, voy a hacer un taller específico de la casa 12 y la casa 8, ¿sí? Tan importante para la astrología. Así que pronto estén atentos, porque pronto lo voy a lanzar, ¿sí? Va a ser un taller de 2, 3 horas. em, y eso lo van a poder comprar por separado, lo van a poder ver en la membresía, sino también. Así que a tu respuesta hay una complejidad adicional, sí, hay una complejidad adicional. Sin embargo, eh, eh, más allá de que haya una complejidad adicional, cada posición en cada casa tiene una complejidad particular, ¿sí? O sea, y tiene que ser abordado desde, si vas a buscar el punto de virtud de tu planeta, es de tu planeta, donde sea que esté, ¿no? Vos sos eso. Si está en la 12 está en la 12. Si está en la 5 está en la 5 y tendrá su propio. Tenés que llegar a la esencia de eso, ¿no? Que es tu planeta en casa 5 y no en casa 12 en ese caso. Y si está en 12 y tiene una complejidad particular, ¿sí? A nivel de la estructura psicológica del ser humano, sí, por supuesto. Lean, puedes hablar de Mercurio retrógrado, sí, ya voy. Ahora voy a hablar un poquito de eso más adelante. Bueno, seguimos entonces. Aprovechen las personas que están en Instagram, vengan a vernos
en YouTube, ¿sí? Si entran a mi canal de YouTube, van a ver que está ahí la transmisión pública. Bueno, entonces, Curio es el mensajero de los dioses y su correcto desarrollo nos permite de algún punto eh, conectarnos, tejer puentes, ¿sí? No estar aislados. Muchas veces el aislamiento se debe a un subdesarrollo de Mercurio, ¿sí? Entonces, esto sería como la cara externa de lo mercurial, ¿sí? Pero también, la astrología es tan particular que nos muestra que todo patrón externo es interno también, y todo patrón interno es externo, porque es el mismo patrón, ¿sí? No es como, acá hay un patrón afuera, no tiene nada que ver con el adentro, y hay un patrón adentro, no tiene nada que ver con el afuera. No, hay una igualdad, afuera y adentro no importa mucho para la astrología, ¿sí? Hay una unidad. Entonces, evidentemente, también lo que hace Mercurio a nivel psíquico es tejer puentes en nuestra propia psique, una psique más interconectada, menos fragmentada, ¿sí? O al menos la luna va a ser la que con el tiempo nos permite una psique más cohesionada, pero Mercurio nos va a permitir que las diferentes facciones internas nuestras dialoguen, ¿sí? Se escuchen, se conozcan y puedan entrar en diálogo. Entonces, Hermes o Mercurio es el mensajero de los dioses. Va del inframundo, ¿sí? Sale del inframundo, va a la tierra, habla con los dioses, vuelve. Y es curioso porque a Mercurio se lo asocia con el lenguaje. Y los que hacemos coaching, o cualquier terapeuta, ¿sí? No hace falta que sea lacaniano o freudiano, sabe muy bien que el lenguaje mm, es, es ese puente mercurial. Es ese puente mercurial porque nosotros, si ustedes pensaban que el acto de hablar es un acto consciente, digo, claramente no. Claramente es parte consciente, parte inconsciente. ¿Cuán inconsciente es el lenguaje? Y bueno, mirá cuándo se desarrolla. Se empieza a desarrollar en los primeros meses, se va sentando para el primer año, segundo año, ¿sí? Y entre el año y los 5 o 6 años ya hay un desarrollo prácticamente completo del lenguaje. Está en contacto con la luna, es el siguiente escalón. Quiere decir que está en contacto, tiene raíces en el inconsciente, Mercurio, que sería el inframundo, ¿no? Nuestro propio inframundo. ¿Y qué sería el plano de los dioses? ¿Mm? Es el plano de las ideas, es el plano de lo que quiero crear, es el plano de la manifestación consciente. Se habla mucho de ley de atracción, se habla mucho de manifestación, ¿sí? Es el mago del tarot. El mago del tarot es el iniciado, el que tiene la capacidad de descubrir cómo usar la palabra para crear las realidades que conscientemente desea el verbo, ¿no? Para manifestar. Entonces, de arriba a abajo, pero también desde abajo, desde mi inconsciente, viene información. Si yo no puedo unir esos dos, ¿sí? Otro símbolo de Mercurio es el caduceo, el bastón que tiene las dos serpientes, ¿no? Es un símbolo de la salud, ¿sí? Cuando yo logro hacer esa integración de esas dos corrientes, la corriente que viene del inconsciente y la corriente que viene de la manifestación consciente, entonces tejo un puente, entonces logro una integración. ¿Mm? Ahora, el desarrollo de Mercurio en el niño es un poco dramático también, porque cuando el niño desarrolla el lenguaje es cuando empieza a descubrir que está separado de su madre, ¿sí? Y esto es como, boom, crisis, ¿sí? Yo creo que es parte de lo que lleva a la crisis de los 2 años también, ¿sí? Parte de lo que lleva a la crisis de los 2 años, empieza en el año más o menos, ¿sí? Con el desarrollo del lenguaje. Y sabemos que los 2 años son los terribles dos, ¿no? Momento sumamente agresivo del niño también. Es una etapa presocial, ¿sí?
Es una etapa presocial y esa primera socialización del niño ocurre entre los 2 y los 4 años, que tiene que ver con Venus, que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Entonces, Mercurio y Venus son dos funciones, la presocial y la social, ¿sí? Que sin ellas nos volvemos una isla, ¿sí? Y si nos volvemos una isla, futuro no prometedor para ningún ser humano, ¿sí? Porque somos seres sociales, estamos cableados socialmente, ¿sí? Neurológicamente, neuroquímicamente, estamos cableados para ser seres sociales. Sin esas dos funciones, al tacho, ¿sí? Bueno, entonces, importante, el uso del lenguaje completo, que significa que podamos usar a Mercurio como herramienta de manifestación, ¿sí? Necesitamos afilar la palabra, afilar como quien afila una cuchilla, afilar la palabra. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que nosotros no solamente hablamos hacia afuera, hablamos también hacia adentro. ¿Mm? El famoso diálogo interno. Cuando hemos estructurado el lenguaje, lo primero que se empezó a estructurar es un proceso cognitivo de diálogo interno. ¿Sí? Entonces, qué cagada, por así decirlo. ¿Mm? Porque esto quedó codificado en base al lenguaje. ¿Mm? Muchas veces hemos bloqueado lo que decimos hacia afuera, pero no hacia adentro, y lo cual es una importantísima fuente de información que no nos dedicamos a escuchar muchas veces. A veces hay terapias tan simples, psicoanalíticamente hablando, como dejar que la persona ponga en palabras todo lo que está pensando en un entorno seguro, en el cual por primera vez una persona le dice, tenés permiso para expresar todo esto, ¿sí? Y la persona lo verbaliza, pone lo que está adentro afuera, eso ya puede generar una gran sanación, más si eso es escuchado por alguien sin juicio. ¿Mm? Entonces, tenemos que aprender a afilar esa cuchilla. ¿Mm? ¿Qué significa? Bueno, acá vienen disciplinas como por ejemplo la programación neurolingüística, ¿no? Qué linda la PNL. Yo la enseño en mi módulo 4, ¿sí? Cuando ven coaching, los que ven coaching astrológico lo aprenden junto con PNL, con varios fundamentos de la PNL. Em, Bandler y Grinder, dos genios, ¿no? Que crearon la PNL. Eh, Grinder era lingüista, para que se den una idea, y Bandler era psicólogo, y si mal no recuerdo, matemático también. Dos cracks, ¿sí? Ellos se propusieron investigar por qué había ciertos terapeutas de punta en esa época que estaban teniendo tan buenos resultados con sus pacientes, con sus consultantes, ¿sí? Que eran Pearls, ¿sí? El padre de la terapia Gestalt, Virginia Satir, que es una famosísima terapeuta familiar, y Milton Erickson, ¿sí? Un famosísimo hipnoterapeuta. Y parece que a simple vista los tres hacían cosas muy distintas, ¿m? Pero ellos los empezaron a investigar y empezaron a descubrir que en el fondo hacían cosas muy similares, ¿sí? Y esto de buscar patrones, obviamente es algo que a mí me encanta, es algo que a ellos también evidentemente les gustaba, y es algo que hacemos los que estudiamos astrología también, ¿no? Vemos patrones. Entonces, ellos empezaron a descubrir ciertas cosas en común que hacían estos tres íconos de la psicoterapia, en ese momento al menos, ¿sí? Y entre muchas otras cosas que descubrieron, una de las cosas que descubrieron, porque a ver, lo que ellos hacían parecía magia. Los resultados que ellos lograban con sus clientes parecía magia, ¿sí? De hecho, uno de los primeros libros que ellos dos escribieron se llama La estructura de la magia,
uno y dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo un lingüista y un matemático escriben estos dos libros, ¿no? Bueno, es que lo que hace Mercurio parece magia. ¿Mm? Pero no es magia. Cualquier mago empieza por saber usar el lenguaje. ¿Mm? Ellos se dieron cuenta que lo que nosotros verbalizamos, incluso para con nosotros mismos, nuestro diálogo interno, es decir, diálogo externo o interno, eso que nosotros verbalizamos, ellos lo definieron como la estructura lingüística superficial. ¿Sí? Shallow structure. ¿Sí? Estructura lingüística superficial. Pero se dieron cuenta también que la estructura lingüística superficial siempre escondía una estructura lingüística profunda, ¿sí? Que no estaba explícita, sino implícita. Había que develarla. Mucho de lo que hacen grandes terapeutas es acompañar al consultante a develar la propia estructura lingüística profunda. Porque, a ver, los seres humanos, también por una cuestión de practicidad, ¿m? Utilizamos ciertos procesos lingüísticos. ¿M? Dos de ellos los más importantes, la generalización y la eliminación. Eliminamos cosas y generalizamos otras. Porque si tuviéramos que estar explicando cada generalización y cada cosa con el detalle suficiente, la comunicación también sería imposible. Entonces, esta es la limitación que sufre Mercurio también. Cualquier persona sumamente geminiana la pueden poner ahí, le dan play y habla durante horas porque está este anhelo de poder explicar la realidad, ¿sí? Con la palabra, lo cual es imposible. ¿Mm? Pero puede hacer, técnicamente es más probable con más palabras que con menos, al menos un geminiano diría eso. Un pisciano diría otra cosa, ¿no? Pero un pisciano te escribe una frase de poesía que te voló la cabeza, ¿no? Un koan zen que lo lees y ya y te iluminó, y son cuatro palabras, qué sé yo. Bueno, entonces, la estructura lingüística profunda consiste en recuperar lo que fue generalizado y recuperar lo que fue, especificar lo que fue generalizado y recuperar lo que fue eliminado. Y lo curioso es, esas generalizaciones y eliminaciones ni nos enteramos que las hicimos. Y nosotros mismos estamos pagando el precio de nuestras generalizaciones y nuestras eliminaciones. En algún momento decidí que todos los hombres son iguales. Y estoy pagando hoy el precio de mi generalización, que es todos los hombres son iguales.